¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos, gracias por su sintonía como siempre. Seguimos buscando gente que haya decidido ponerle el cuerpo a esto que es el coronavirus. Sabemos que es un flagelo mundial y todos los miembros de este planeta de alguna manera queremos ayudar. Pero hay quienes han decidido hacerlo de una manera diferente, de verdad comprometiéndose a sí mismos para ello. Y aunque hemos estado con entrevistas en todas partes del mundo, dando la vuelta al continente allá en Sudáfrica, oyéndonos a Inglaterra, ahora tenemos la vacuna más cerquita de nosotros, mucho más cerca acá en nuestro país vecino, Argentina, que ya está con una serie de pruebas, 45,000 personas, 4,500 personas ya han sido vacunadas. Y entre ellas tengo a un colega periodista, un hombre de medios, un hombre que ha decidido participar en esto, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco muchísimo por permitirme contactar con él. Ezequiel Boetti. Hola Ezequiel, argentino, reitero, periodista y un hombre que ha decidido participar en este voluntariado. Hola Ezequiel, bienvenido. Gracias por permitirme hablar contigo un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, por favor, gracias a vos por el contacto. Bueno, Ezequiel, la pregunta del millón, es decir, primero te conoceré un poquito, quién eres, cómo así te animas de una manera tan fuerte a poner tal vez hasta en riesgo tu vida, o no lo sé. A ver, explícame por favor. Sí, en realidad, bueno, yo como bien decías vos, yo soy periodista. Desde que empezó esta pandemia estaba pensando cuál era por ahí la forma de tratar de colaborar de alguna manera directa para solucionar, para tratar de ser parte de la solución del problema. Y bueno, y dado que no soy médico, ni sanitario, ni especialista en salud, ni tengo conocimiento alguno sobre el tema, que son los conocimientos verdaderamente útiles y los verdaderos héroes de todo este lío. Cuando apareció la oportunidad de ofrecerme como voluntario para la vacuna, no lo dudé. Llené el formulario online y a la semana ya me llamaron. Yo venía siguiendo todos los procesos previos y demás, y bueno, esta vacuna, que es la de Pfizer y BioNTech, venía cumpliendo como al pie de la letra todos los procesos requeridos para este tipo de casos. Con lo cual me parecía que era también una opción segura, más allá del riesgo que conlleva una experiencia de este tipo. Dentro de todo se hace en un marco de muchísima seguridad, de muchísimo control, y donde ya está probado que, bueno, que se sabe que no es peor que la enfermedad, o sea, que se sabe que efectos secundarios graves no tiene. Por lo cual, desde ese lado, el riesgo para la salud, si bien existe, no es tan grande. Quizás lo peor que podría suceder en estos casos es que la vacuna no funcione, que sería también, bueno, una frustración, me parece, no solo para quienes participamos de esto, sino también para todo el país y gran parte del mundo que está mirando con muchísima atención lo que está ocurriendo en la Argentina con esta prueba. Además, el país, bueno, va a empezar la fabricación de la vacuna de AstraZeneca desarrollada con Oxford. Un laboratorio chino va a hacer también las pruebas de fase 3 aquí para ver si su medicamento tiene efectos positivos, así que muy contento de poder... Son ustedes los elegidos, son ustedes los elegidos del continente. Muy contento si se quiere, de manera individual por poder ser parte de algo y también por lo que implica todo esto para el país, ¿no? Digo que 3 de las 6 vacunas que se dicen que pueden ser las primeras en salir tengan participación muy activa del país, ya sea en sus fases de pruebas o en sus fases de producción, como es la de Oxford y AstraZeneca. Bueno, me parece que es una gran noticia para la ciencia y la medicina de este país, así que muy contento y muy orgulloso de este pequeño aporte que puedo hacer desde mi lugar de civil, que es simplemente poner el brazo y esperar que salga todo bien. Te han colocado la vacuna el día viernes, ¿no es cierto? O sea, antes de ayer. 14. No, el viernes 14. El viernes la semana pasada. Así ok, es, sí. Ahora yo quiero saber un poco, ¿quién es este porteño? Tú eres porteño, ¿cierto? Así es. De Argentina, de Buenos Aires capital. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Tienes hijos? ¿Estás soltero? O sea, ¿cómo es el contexto familiar de una persona que decide echarse a un voluntariado tan importante? Sí, no, yo, bueno, hijos no tengo, vivo solo.
soy periodista, como decías vos, yo trabajo en la parte más de cultura y espectáculos, de cine más específicamente. Es decir, que esto no fue tanto por una cuestión del oficio, sino más bien por una voluntad personal de tratar de colaborar. Y lo periodístico creo que fue apareciendo después, ¿no? A medida que empecé yo a tomar trascendencia de lo que implicaba esta prueba, de lo que implicaba ser uno de los elegidos para participar de esta prueba. ¿Estabas en cuarentena, Ezequiel? ¿Estabas en esa cuarentena que todos tienen ahorita en la Argentina tan intensa? Sí, en realidad yo soy trabajador esencial, o sea, los trabajos periodísticos están dentro de los rubros esenciales, es decir, que yo no, en mi caso particular, por la dinámica de mi trabajo, no tenía la posibilidad de quedarme en casa al 100%, obviamente tratando de salir lo mínimo indispensable para bueno, aquellas tareas laborales impostergables y no mucho más que ir a un supermercado y abastecerme ahí un poco para el día a día. Pero sí, aquí seguimos con bastante limitados en cuanto a las posibilidades de actividades que podemos hacer. Cerrados todas las cafeterías, los restaurantes, Claro, los cines, los claro. teatros. Eso desde marzo está todo cerrado. Recién aquí en la ciudad de Buenos Aires, recién mañana, por ejemplo, se vuelven a activar las visitas a los cementerios. Hace un par de semanas, hará un mes más o menos, reabrieron las peluquerías. O sea, es muy progresivo, es muy progresiva las aperturas, pero bueno, tratando de que sean lo más suaves posible, como para que eso no genere una gran cantidad de movimiento de personas extras, que ese es el gran problema, ¿no? Aquí en la ciudad, digo, en la Argentina somos alrededor de 45 millones de personas, de las cuales un tercio vivimos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, es decir, un área de 60 kilómetros a la redonda de la ciudad de Buenos Aires, bueno, un tercio del país vive. Entonces, es un área muy densamente poblada, que eso vuelve muy complicado controlar el virus. Entonces, de allí es que, bueno, se trate de hacer todo de la manera lo más progresivo posible y tratando de ir buscando un balance también, ¿no? Entre atender las necesidades de cierta gente, digo, que ya empieza a sentirse mal anímicamente, empieza a tener como problemas económicos muy serios y demás, junto con... Sí, que va a ser un poco la secuela de la pandemia. Y es un poco sí, ahora, bueno, si bien aquí siempre se ha priorizado la cuestión sanitaria, a medida que pasan los meses, los reclamos también empiezan un poco a crecer, así que, como todos los gobiernos, el gobierno aquí de Alberto Fernández está tratando de hacer un balance, si se quiere, entre, bueno, preservando siempre el interés sanitario y la salud de la mayoría de todos nosotros, bueno, también empezar a reactivar un poco la economía y un poco el movimiento. Pero quiero que me cuentes de ti, quiero saber más de ti. A ver, ¿llega esta propuesta o esta opción de poderse hacer parte de este voluntariado a 4.500 personas? O sea, no es poca la gente. ¿Cómo te llega? ¿Te llega una invitación directa? Porque la mayoría son gente del área salubre, ¿no es cierto? De salubridad, enfermeros, médicos, etcétera. ¿Cómo llega un periodista a esto? Sí, en realidad, si bien en principio digo, los primeros reclutados, por así llamarlo, fueron, como bien decías vos, personal de salud y de fuerzas de seguridad, que son quienes más están expuestos, si se quiere, a este virus. En este caso se requirieron los servicios y se aceptaron voluntarios también de todos los oficios y de todas las edades, también porque es una cuestión de procedimiento, que mientras más amplia sea la muestra de personas que participan, bueno, es mejor para los resultados de esta vacuna. Por eso se incluyeron personas desde los 18 hasta los 85 años. Solamente el requisito excluyente era para las mujeres embarazadas y aquellas que estén en periodo de lactancia. Ese grupo particular no puede participar porque puede, bueno, traer quizás algunas consecuencias para el bebé y demás, pero todo el resto de las personas estaban habilitadas, y en mi caso era un formulario que hicieron una convocatoria por internet. Había ahí un sitio web donde uno enviaba ahí un formulario con una serie de datos básicos,
Y bueno, y en ¿Qué base datos? ¿Qué datos? a los... Contame un poquito qué datos, porque me imagino que se fijan mucho en que no tengas enfermedades de base, Sí, aunque también han puesto a gente que sí las tenía, claro. pero ¿cuáles eran los datos particulares que te pedían? No, en principio, datos muy generales de, bueno, de dónde vivía uno, porque una de las cosas que requiere el estudio, que requería el estudio, este estudio estaba pensado para personas de la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, lo que se llama aquí el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, que es este conglomerado enorme con casi 15 millones de habitantes. Eso responde a que se necesita que las personas que participen de ese estudio fueran de zonas donde hay circulación comunitaria del virus, o sea, que es lo que está ocurriendo aquí en todo Capital Federal y Gran Buenos Aires. Eran preguntas sobre eso. Respecto a los factores de riesgo, sé que no era excluyente obviamente hacían esas preguntas en el formulario, pero no era excluyente, es decir, la idea es que también funcionen ellos la vacuna, por lo cual era importante que ellos también que cuando digo ellos hablo de personas con riesgos de salud, digo que ellos también pudieran ser parte de esta prueba, dado que van a ser los principales beneficiarios, por así decirlo, quienes primero pueden llegar a recibir la vacuna. Eh, y bueno, preguntas así relacionadas con la edad, con algunos antecedentes de salud previos, que en mi caso no tenía ninguno como grave, ni que fuera a ser pertinente para interferir en este estudio. Y simplemente eso, ahí mandé el formulario y ya a la semana me confirmaron para bueno, que había Eras sido. un buen candidato, un candidato ideal para esto entonces, ¿no? Sí, Sanito, joven, lleno de vida, excelente. sí, honestamente desconozco cuál fue el criterio que los llevó a ellos a elegirme a mí. Yo Ujú. insisto, presumo que la idea era que la muestra fuera lo más amplia posible, con personas no solo jóvenes y sanas como puedo ser yo, sino también con adultos mayores que quizás ¿Y te tengan... encontraste el momento que fuiste a que te coloquen? ¿Había gente, sí, que viste de diferentes Sí, grupos etarios? ¿Había sí, sí, gente sí, adulta? había de todo, y bueno, y de hecho a Etarios y raíz de... étnicos de repente un poco, ¿no? ¿Cómo? Yo te pregunto si había de diferentes grupos etarios y también de diferentes grupos étnicos, porque la Argentina, y sobre todo Buenos Aires, se Sí. ha convertido en un crisol de nacionalidades. Sí, 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 había sí, de todo. Insisto, la muestra intenta ser lo más representativo de todos quienes vivimos aquí. Aquí, como bien decías vos, bueno, hay un montón de extranjeros, muchísimos latinoamericanos, hay también mucha gente, digo, de provincias del interior de la Argentina. Entonces, en base a ese criterio fue una muestra que sí, yo vi gente de adultos mayores. Después, a raíz de algunas notas que me han hecho algunos colegas aquí en la Argentina, me han ido contactando varios voluntarios, así que armamos como un grupo de WhatsApp de voluntarios, y ahí hay de todo, hay desde personas de Qué bueno. 60, 60 y pico de años hasta una chica de 20, 22, o sea, el abanico es súper amplio, porque como decía, lo único excluyente para participar era en el caso de las mujeres que estén transitando el embarazo, estén en edad de lactancia, pero por fuera de eso, toda persona Ya, pero podía tampoco ser había, por elegida ejemplo, para esto. gente menor de 18 años, por decirte jóvenes entre 14 y No, 18, no había no, tampoco. no, eso no había. Eso, la convocatoria pedía personas de 18 a Por 85. encima de Ese era 18. el rango etario. Presumo que lo de 18 debe tener que ver también con cuestiones legales, bueno, acá uno se considera mayor de edad a los 18, entonces hasta los 18 Era probablemente se permitido. requería quizás alguna firma de padres o de algún tutor que Ujú, pudiera, ujú. entonces quizás por eso excluyeron ahí No se pone. ese rango Tú has etario. debido investigar como buen periodista absolutamente todo de la vacuna que te han puesto. Me imagino, además, la gente de medios somos algo obsesivos y siempre Sí, empezamos a sí. darle duro hasta encontrar toda la información necesaria. No había miedo entonces, no había ningún tipo de temor al hacerte la prueba. No, honestamente yo miedo no, era más, en un principio era más ansiedad, más nervios, porque bueno, si bien uno, la visita en sí al hospital, no deja de ser una visita al hospital, o sea, es algo que no tiene
demasiado trascendente. Cuando uno lo pone en el contexto de qué es lo que está ocurriendo y para qué está yendo al hospital, ahí me parece que empezaba como ese sentimiento más volcado hacia la ansiedad y hacia el nerviosismo y de tratar de que salga todo bien. Miedo, ¿no? Porque, bueno, como te decía, yo venía siguiendo ya el proceso de esta vacuna, sabía que era segura, sabía que ya se había aprobado su eficacia, y además también cuando uno ve los nombres que hay detrás de esta vacuna, estamos hablando del laboratorio Pfizer y el Eso. laboratorio BioNTech. ¿Qué Junto vacuna con te la han Fundación puesto? Infant. Porque de pronto ahora hay vacunas, hay una cantidad impresionante de Sí, vacunas, está la Moderna de China y de no sé dónde y del Perú, sí, está la de Oxford que también parecía un así boom. es. ¿Cuál es la que a ti te han puesto? ¿Dónde ha empezado la primera y la segunda etapa? Porque en realidad tú estás ahorita en la tercera etapa. Sí, la Pero fase ¿dónde 3. fue la primera y la segunda y quiénes son? Sí, en mi caso es la vacuna de Pfizer y BioNTech, que es una de las primeras que empezó a desarrollarse. Pfizer, un laboratorio estadounidense, BioNTech, un laboratorio alemán. Las primeras pruebas se hicieron ahí en Estados Unidos y Alemania, que son la fase 1 y la fase 2. Y ahí básicamente lo que se hace es algo similar a esto que se hace acá, que es vacunar a un número importante de personas, pero a una escala muchísimo menor. Porque, digo, ahí lo que buscan es controlar que sea segura, que sea eficaz. Básicamente que la principal preocupación en esas primeras fases es que no sea peor que la enfermedad, o sea, que por querer curar o por querer inactivar un virus termine generando otras cosas Claro. peores. Es decir, que eso es lo que se hace en las primeras etapas, que eso, como bien decía, ya se había hecho allí en Alemania y en Estados Unidos. Después para esta fase, estos dos laboratorios se unieron con una fundación aquí en la Argentina, que es la Fundación Infant, que preside un doctor muy prestigioso, que es el doctor Pollack, que es especializado en medicina infantil, en infecciones infantiles, ¿Cómo se y está llama él? también doctor Fernando Pollack, Fernando con Pollack, CK. ya. Él es el Sí. representante del laboratorio allá en la Argentina. No, en realidad él dirige la Fundación Infant, que básicamente estos dos laboratorios se juntaron con esta fundación, que es la que aporta como la pata logística sería de todo Entiendo. este proceso, ¿no? El Ujú. reclutamiento de voluntarios corrió por cuenta de ellos, y las contrataciones de médicos y todos quienes participan en del otro lado, por así llamarlo, de esta prueba, son comandados por esa fundación. Ok, y ahora Después, entiendo que a ti te han podido poner la vacuna como también te han podido poner el placebo. Eso nunca sí, lo sabremos, ¿no es cierto? Eso se eso, quedará sí, en la incógnita. eso sí, eso es parte del proceso, o sea, las normas de este tipo de procesos requieren que en esta etapa de prueba, que como decía es la 3, la mitad de los voluntarios reciben placebo es una solución fisiológica que no genera nada, o sea, básicamente un líquido inocuo que inyectan en el cuerpo, contra la otra mitad que sí recibe la vacuna propiamente dicha. Esto sirve básicamente para que el propio laboratorio puede ir controlando, bueno, cómo es el proceso de alguien que recibe la vacuna y de alguien que no recibe la vacuna. ¿Y tú has tenido alguna reacción? Por ejemplo, escozor en el lugar No, o de repente un poquito de, no sé, alguna reacción te subió la temperatura, porque además tienes que llenar un protocolo, ¿no es cierto? sí, sí, sí. En principio, en principio lo que se había observado en las fases previas de la vacuna era que a lo sumo podía generar, como bien decías vos, un poco de picazón en el brazo, algunas líneas de fiebre, dolor de cabeza, que son síntomas muy similares a los de cualquier vacuna. Digo, aquí, por ejemplo, la vacuna de la gripe que se aplica anualmente y probablemente a mucha gente un par de días después le genera y como esos pequeños síntomas leves, que son buenos síntomas porque significa que el cuerpo está como asimilando todo el contenido de esa vacuna. En mi caso no tuve síntomas de ningún tipo, lo Hasta cual, ahora, bueno, hasta por ahora ahora. sí, sí. Igual ya pasaron 8 días, 9 días de la primera dosis. Si no se presentaron hasta ahora, es muy probable
probable que no se presenten, o que si se presentan no sean por la vacuna, sino por alguna ¿Y otra cuándo te cuestión. ponen la segunda dosis? Porque esto tiene 2 dosis, ¿cierto? Sí, sí, la segunda dosis es 3 semanas después de la primera. En mi caso va a ser el 4 de septiembre, el viernes 4, que tengo que ir para la segunda dosis. Y en el medio, bueno, tuve la primera semana que llenar un formulario a través de una aplicación para que me contactaba directamente con los médicos. Era un formulario con algunas preguntas respecto muy similares a las que hacías vos recién, ¿no? Si tuve algo de fiebre, si tuve algún poco de dolor de cabeza y demás. Y de allí en más, a partir de este viernes pasado, durante todos los viernes hasta que finalice el estudio, es un segundo formulario que, bueno, también van controlando semanalmente que los síntomas que uno pueda llegar a ir teniendo y cómo uno O sea, no te va tomas tú transcurriendo los síntomas todos los días. Tú no estás haciendo un registro diario de, por ejemplo, tu temperatura, todos esos cambios, no, solo cuando vas al lugar y te haces el estudio. Sí, en la primera semana, el formulario de la primera semana post vacunación, sí preguntaba la temperatura máxima del día, o sea, en ese caso yo me tomaba un par de veces la temperatura para ver si estaba todo bajo control. Siempre estuve bien, o sea, no presenté ni siquiera alguna febrícula, ni siquiera digo, algunas décimas más de lo que tengo habitualmente de temperatura, o sea, desde ese lado no hubo ningún tipo de inconveniente. Sí sé que algunos otros voluntarios tuvieron algo de fiebre, pero bueno, es difícil también sin saber uno si es vacuna o placebo, saber si es la vacuna propiamente dicho, por ahí es algo más psicológico, que también entra en juego esta variable en todo esto, entonces simplemente lo que queda es esperar, a tratar de que salga todo lo mejor posible, y bueno, ya cuando sea el momento necesario nos dirán qué hemos sido. ¿Qué han sido? Bueno, de todas maneras, te han pedido, me imagino, que tu actividad sea normal, que no vayas ahí a quitarte como si fueses inmune a todo ello, sino que te mantengas igual con el distanciamiento social y todo. Sí, te lo habrán Sí, sí, pedido. totalmente, sí. De hecho, esta prueba no requiere, como bien decías vos, ni sacarse el barbijo y salir a contagiarse, ni tampoco aislarse en la casa. O sea, requiere hacer la vida normal, con todas las comillas que tiene la normalidad en este caso, pero sí, seguir con el ritmo de vida que uno venía sosteniendo hasta antes de la prueba de esta vacuna. Porque también hay que aclarar que incluso, o sea, más allá de que nosotros nunca sepamos si somos vacuna o placebo, aún siendo vacuna, no se sabe a mediano plazo y a largo plazo cuánto duran los anticuerpos, con lo cual, o sea, yo me puedo hacer un test para ver los anticuerpos en 3 semanas, o sea, por mi cuenta, por fuera del estudio, y puedo tener anticuerpos y quizás a los 2 meses, 3 meses, no, porque digo, esa es una de las dudas que trata también Claro. de evacuar este estudio, es decir que ni aún estando vacunado uno puede, ni aún sabiendo quizás que uno tiene la vacuna propiamente dicha, se pueden dejar ese tipo de medidas justamente por esto, porque a Bueno, mediano plazo Ezequiel, no se sabe. yo te agradezco tanto. ¿Qué te dice tu mami? Porque yo grande te veo y bueno, me volvería loca que mi hijo se haga algo así. ¿Qué te dice tu No, familia? ¿Qué te dicen los papis? En fin. no, hubieran preferido que no lo hiciera, ¿no? Me parece. Pero bueno, de todas maneras, estaban tan contentos. Yo también les fui informando que era un proceso seguro, o sea, les di toda la información que yo tenía, como para que vean que no estaba haciendo una locura. Y no, pero la verdad contentos. Al principio medio sorprendidos y medio como, ¿por qué haces eso? Pero después empezaron también, me parece, a tomar conciencia de las dimensiones que tiene esto, de lo importante que es esto, digo, insisto, no solo para la Argentina, sino también para todo el mundo, y además también teniendo en cuenta que quizás esta participación le permitiría a la Argentina el día de mañana probablemente poder acceder a una parte de del primer lote de vacunas que salgan, entonces probablemente pueda ser la vacuna que le puedan dar a mis propios padres. Entonces, desde ese lado creo que sí, terminaron entendiendo el motivo quizás que a uno lo lleva a participar de esto. Así que, por lo El, pronto, a cruzar los dedos, a esperar que el cuerpo
en caso de tener la vacuna, reaccione lo mejor posible, y bueno, y que ya sea esta vacuna, o la de Moderna, o las chinas, o cualquiera, que podamos tener una vacuna pronto y que sea eficaz para que, bueno, podamos volver Entiendo todos que a están la vida. apuntando inclusive a que sea en Navidad, o sea, Navidad es muy importante para todos los latinos y Mm. para todos los católicos y hasta no católicos, es un momento importante. Creo que están apuntando a eso, ¿cierto? Sí, esa información también es muy variable, va variando día por día, también a medida que van avanzando los estudios, que van avanzando las pruebas. Se habla de que podría empezar para esas fechas. Aquí lo que ha dicho el ministro de Salud de la Nación, el Ginés González García, probablemente la primera de las vacunas que pueda llegar es la de Oxford, junto con AstraZeneca, que es la que se va a fabricar aquí en México, y ellos hablan del primer semestre, puntualmente marzo, abril, o sea, es más esa Ay, fecha Dios quizás la que mío. se maneja, porque también no olvidemos que, digo, estamos hablando que aquí en la Argentina somos 45 millones de personas. Si pensamos los adultos mayores, más el personal de salud, más las personas con factores de riesgo, son millones y millones de personas, o sea, que no solo es que llegue la vacuna, sino que logre llegar a todos quienes lo Así necesitan. es. Entonces, probablemente para eso sí falte un tiempo mayor. Ojalá que sí, que sea en Navidad, que sea en enero, que sea cuanto antes, pero que sea la cantidad suficiente como para que todos aquellos que lo necesiten puedan acceder a la vacuna. Ezequiel, te agradezco en nombre de la humanidad, pero sobre todo de los latinoamericanos, porque al entrevistarte a ti, porque he entrevistado a quienes están al otro lado del mundo, pero al entrevistarte a ti, que estás aquí al lado de mi país, que eres mi vecino, me hace sentir como más segura, como saber que ya está todo más cerca de nosotros. No es lo mismo traerlo de la Argentina que traerlo del otro lado del mundo. Entonces, te agradezco en nombre de la humanidad, de los latinos, gracias por tu valentía. Qué lindo tener jóvenes que han decidido aquello, y qué lindo que sean de la profesión. Además, he leído tu columna que haces en esa maravillosa redacción que tienes, que es explicar todo lo que has vivido desde el momento mismo en que ha entrado la aguja en tu cuerpo, y la vamos a poner en las redes sociales también para que la gente la conozca. Gracias, Ezequiel. No sé, unas palabras finales. No, también, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, y la verdad que sí, muy contento de participar en esto. Y destacar también que se presentaron más de 25.000 voluntarios para esta prueba, lo cual me parece que habla también muy bien de nuestra sociedad, ¿no? Que siempre tiene tantos conflictos, tantas pujas, tantas disputas. Me parece que a pesar de todo eso seguimos siendo un país muy solidario, porque estamos hablando de que son 25.000 personas que se presentaron a probarse una vacuna, que, o sea, es algo medio loco cuando uno lo piensa. Así que en principio destacar eso, y bueno, esperar que sea lo mejor posible, y que, insisto, tanto esta vacuna como la de Oxford o la que sea, que logre llegar cuanto antes a toda Latinoamérica, así volvemos a tener la vida que tanto añoramos. Ya tienes mucho para contarles a tus hijos y a tus nietos hoy. Los héroes del siglo XX van a ser. Muchísimas gracias, ha sido un gusto conocerte, Ezequiel. Un abrazo inmenso, será hasta cualquier momento, porque te voy a seguir voy a seguir invitándote para conocer cómo está yendo este asunto. ¿Te parece? Bueno, perfecto. Bueno, un abrazo, que estés bien. Chao, chao. Gracias. Bueno, ahí está, miren qué interesante, hemos podido hablar con alguien que está acá muy cerca de nuestro país y que nos está dando la posibilidad de conocer esta otra vacuna que sin duda es una alternativa. Como dice él, todas las alternativas son positivas. Hacemos una muy breve pausa, enseguida regresamos. Segunda media hora del programa, y claro, no podía ser de otra manera. Necesitamos seguir informándonos. La información es poder, definitivamente, y en este instante necesitamos saber qué sucede con el tema del COVID a todo nivel. Estamos hablando con voluntarios del mundo entero que han sido parte de esta posibilidad de ponerse estas pruebas de vacuna, y ahora queremos saber cómo estamos en Bolivia, qué estamos haciendo, para dónde vamos, y agradezco profundamente la gentileza de
el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto. Virgilio, un hombre que es del rubro, muchos años trabajando en salud, en medicina, pero además en vacunas particularmente, así que estoy hablando con la persona adecuada. Virgilio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por tu tiempo. Buenas noches, muchísimas gracias. Un gusto para mí estar en el programa y poderme dirigir a la población. Bueno, Virgilio, son muchas las preguntas que te quiero hacer porque en el transcurso de estos días, como Palenque TV, hemos estado haciendo una serie de entrevistas con aquellos jóvenes, tanto de España, de Argentina, que han estado siendo voluntarios para estas vacunas, tanto de Oxford como la vacuna de alemana que está en la Argentina, en fin. Y mi pregunta, por supuesto, es siempre: ¿y cuándo nosotros? ¿Cuáles son nuestros acuerdos? ¿A qué vacuna vamos a acceder? ¿Con cuál vamos a trabajar? ¿Ya hay posibilidades? Perú está trabajando y otros países también. Cuéntame. Bien, nosotros estamos con muchas iniciativas. Decir que hay 72 vacunas en carrera en el momento, de las cuales entre 6 y 8 son las más avanzadas, que están en la fase 3, vale decir, el ensayo clínico en humanos. Nosotros hemos accedido a la de Oxford mediante una instancia que se llama Astra, ¿no? Una entidad inglesa que nos van a proporcionar a los países priorizados, estamos entre los 10 priorizados, para 20% de nuestra población de inicio. Y luego podemos adquirir nosotros una cantidad adecuada de lo que necesitemos, pero para el 20% está garantizada. ¿Ya tienes adelantado que la vacuna de Oxford va a llegar a Bolivia? Me dices un 20% que me imagino va a ser a las personas de alto riesgo, ¿no? Las personas con enfermedades de base. Y eso, mira, ayer me han confirmado las dos voluntarios que la vacuna de Oxford el 3 de noviembre ya va a estar lista para ponerse al aire, o sea, ya se va a empezar a vacunar a la gente, 3 de noviembre, según me dicen los voluntarios. ¿Tú tienes una fecha probable para que llegue a Bolivia? Aún no, todavía no nos han definido fechas, pero creo incluso que están anticipadas de ella. Está corriendo mucho Oxford y los intereses de otras entidades, de otros laboratorios. Tenemos asimismo, participamos nosotros de varias iniciativas regionales, la una que es el Pacto Andino, en la que nosotros estamos con el convenio Hipólito Unanue, todos los países del área andina, estamos optando por lo que llamamos el fondo global, el fondo rotatorio de la OPS, que hace adquisiciones masivas para que nos cueste menos. Es decir, muy importante para nosotros el poder hacer una adquisición masiva para reducir costos para los 5 países del área andina. Ese 20% al que me haces referencia, perdón que te corte, ese 20% de vacunas que nos llegaría directamente desde Inglaterra, desde Europa, o hay la posibilidad de que nos llegue de países vecinos que están replicando? No precisamente. Oxford está autorizando para que laboratorios de Latinoamérica puedan producir la vacuna una vez que se tenga la fórmula. Hay laboratorios de Brasil y Argentina, o sea que eso mucho más nos acerca a la posibilidad de tener de manera rápida la vacuna. ¿Tenemos ya un acuerdo cerrado? ¿Ya tenemos un acuerdo visto, firmado, un convenio, algo así? ¿O en este momento estamos en periodo solamente de no sé, un plan de intenciones de pronto? No, ya estamos nosotros. La canciller ha hecho la primera, digamos, el primer acercamiento, y en base a ello nosotros ya hemos hecho la situación de los avances de este convenio, que en sí incluso es posible que recibamos sin costo, ¿no? Estamos entre los países priorizados. No para voluntarios, sino ya la vacuna, la que está con... La vacuna para el 20%, ¿no? Por lo menos ello. Luego, como le digo, luego estamos con el Pacto Andino, con el convenio Hipólito Unanue de la REMSA, la Reunión de Ministros de Salud de la Andina, que va a asegurar
la adquisición de vacunas donde se produzca por el Fondo Rotatorio Internacional, que nos asegurará igual en forma equitativa para los países del área andina. ¿Qué quiere El decir otro, ese fondo rotatorio? Explícale a la población porque le queda así como flotando. es decir, nosotros damos un dinero, Perú da otro dinero, da a Colombia, Ecuador y Venezuela, los 5 países del área andina. Todo eso se junta en un monto adecuado, importante, y se logra la adquisición de una vacuna luego de licitación, o si no hay muchos laboratorios, del laboratorio que esté produciendo, para pagarle en una gran cantidad y reducir costos, ¿no? Entiendo. Entonces, esto es muy importante. Lo mismo estamos por el otro lado con el OTCA, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Entonces, en esto estamos 8 países. Está Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, no todos los países que tienen que ver con el área amazónica. ¿Ya? Y en esto primordialmente se está priorizando vacuna para ciertos grupos como son los pueblos indígenas de la Amazonía. También. Entonces esto estamos priorizando también para que por los ríos, por todo aquello, se pueda llegar a vacunar a esta población de alto riesgo. Ahora, estamos hablando de las vacunas que ya están avanzadas y en este momento la que tiene mayor fuerza o por lo menos se la ve como más seria es la de Oxford. Para ti, ¿cuál es en este instante la vacuna con la que realmente podríamos tener confianza? Sin duda la de Oxford está más avanzada en cuanto a lo que se conoce en el mundo científico, pero hoy nos llega una propuesta de una vacuna de China que estaría lista para septiembre y que nos darían 10.000 dosis, digamos, para poder nosotros entrar en la fase 3, es decir, de prueba. Y si esto se da, tendríamos la posibilidad de tener de 2 millones a 10 millones de vacunas tan pronto como termine septiembre. O sea que esta vacuna de China estaría en su tercera fase y nosotros trabajaríamos como voluntarios para recibirla y si funciona nos dan una buena cantidad. Así es. Entonces muchos países están optando, optó la Argentina, Brasil, Colombia, han optado con la de Oxford, nosotros no. Entonces, pero esta posibilidad es muy importante porque nos pondría además en un... O sea, no han optado, los países no han optado por la de Oxford para hacer la prueba, dices tú, para hacer ese voluntariado de la tercera fase. ¿A eso te refieres? No, han optado, varios países han optado. Colombia, y nosotros Brasil, no, optaron, a eso te referías. No. Nosotros no. Pero en esta situación, la situación es que habría ya un preconvenio de dotarnos la vacuna si participamos de la investigación. Esto va a ser una situación de definición de alta esfera, tanto del Ministerio como del Gobierno Nacional, pero como le digo, estamos abiertos a todo, ¿no? Y la vacuna rusa que nos han ofrecido, si cumple digamos, las especificaciones técnicas necesarias, nosotros tenemos que recurrir a todo para lograr que nuestra población sea beneficiada. Esta es la esperanza que tengo yo, porque así lo dije cuando me hice cargo el 18 de abril, que nosotros debemos mantener una transmisión baja lo más larga posible, y así lo estamos haciendo. Lamentablemente los movimientos sociales nos han desbarajustado la tendencia que teníamos de curso lento. Pero si logramos la vacuna, entre octubre y noviembre tendremos la alta posibilidad de cortar la transmisión y ver que el daño no ha sido tan grande en nuestra población. Qué maravilla. Mira, yo estoy viendo ahora que más o menos calculo que vamos a tener ya con seguridad a finales de noviembre la vacuna de Oxford lista para poder llevar a los países. Acabamos de hablar con los voluntarios y ellos nos han confirmado que el 3 de noviembre la vacuna de Oxford ya está lista para... Entonces, finales de noviembre... El precio que se ha dicho es 2,50 €, que sería como 25 bolivianos, ¿no es cierto? ¿Ya hay un presupuesto? ¿Se ha definido algún monto específico para poder acceder a aquello? ¿O sí vamos a nomás ir por el otro camino? A mí personalmente no me gustaría y me parece el más fácil, que vamos a ser voluntarios de una prueba y vamos a recibir luego gratis. Parece interesante, pero...
No, no es gratis. Ah, No, no es no, gratis. no, no. Quiero decirle además que cuando yo estaba en mi segundo periodo de director nacional, entre los años 99 y 2002, logramos que el programa ampliado de inmunizaciones, las vacunas, se vuelvan una política de Estado. Sí, Ya claro. nadie lo puede cambiar, nadie, ningún partido, nadie. Y más bien el compromiso de todo gobierno que cuando aparezcan nuevas vacunas, la obligatoriedad de comprar la vacuna. Entonces, esta oferta, digamos, de Oxford es muy beneficiosa, en tanto y en cuanto podría ser gratuita para un porcentaje de la población, pero también nos asegura la posibilidad de comprar a precios adecuados el resto de vacunas. Qué Lo bueno. de China es un ofrecimiento, pero no es gratuito, ¿no? No es Es gratuito, ni está participemos. cerrado tampoco. Sí, pero nos asegura la dotación, porque va a Claro, haber demanda mundial exagerada, ese es sin el duda, tema, sin ¿no? duda. Y hemos sufrido mucho nosotros por no haber tenido la oportunidad de tener los recicladores, todo, las pruebas en el tiempo, digamos, temprano, porque ya después el mundo entero se ha abastecido y nosotros hemos Claro. sido los últimos en ser Para que no nos beneficiados, aunque suceda no, lo mismo, ya estás haciendo tú claro, acercamientos y estás adelantando para que y podamos, el que ya no nos ministerio, ¿no? pille así de sorpresa. Sí, el ministerio de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores está muy, muy activo en esto, ¿no? Estamos Ujú. muy, Y Virgilio, la pregunta del millón y además que ha generado una serie de especulaciones, sobre todo a partir del artículo que ha salido en el periódico norteamericano. ¿Cuánta gente tenemos en este momento que ha partido? ¿Cuántos fallecidos tenemos por COVID en Bolivia? Solo dame un monto así, un número, a grosso modo, no quiero estadísticas. lo tengo registrado, son 4.509 hasta ayer. Nuestra letalidad está casi en el porcentaje semanal, perdón, en la cantidad semanal está diaria, está entre 50 y 80 casos. Y eso O es sea, elevado. 4.500 fallecidos en toda Bolivia hasta el día de ayer. Sí, por COVID. Y el New York Times dice que son 5 veces más, Sí. 20.000 fallecidos. ¿Se da cuenta usted cómo podría ser si con 4 fallecimientos que hubo de principio no se podía enterrar aquí en Santa Cruz, no se podía enterrar en La Paz y demás, ¿no? Entonces, hay cementerios clandestinos, desde luego, pero tampoco se entierran así porque sí. Entonces, sin Pero duda, digamos que tampoco la cifra que me estás dando debe ser la no, absoluta real, ¿no es cierto? Debe haber mire, gente ¿cómo que... podría ser? Y nos comparan. Cuando ha ocurrido el gran brote en Guayaquil, los cadáveres se podrían en las casas y botaban a las calles. En Estados Unidos han colocado en carros frigoríficos más de 10 carros frigoríficos y más centenares y miles de cadáveres. Es decir, no se puede tapar una situación así. Claro, Y por es eso yo verdad. digo, esta Y si bien situación hemos tenido un problema, nunca ha sido a ese extremo y a ese nivel, no de es ese verdad. extremo, y lo vamos a ver con las entidades necesarias, con el IDIF, con registro civil. Vamos a tener que hacer un análisis adecuado para dar una respuesta, primero a nuestra población y luego al mundo. No se puede desprestigiar un trabajo tan sacrificado que hemos tenido. Vean, Nueva York tiene 10 veces la tasa más alta que nosotros, con sus tantos millones de dinero, con un servicio de salud mucho más avanzado que el nuestro, y ellos ni siquiera nos comparan con aquello. Y Entonces, entonces, ¿a qué le atribuyes tú que hayamos tenido de pronto no una avalancha de fallecimientos, cuando en realidad inclusive no hay mucha conciencia de nuestra población? ¿A qué le atribuyes que se haya nomás controlado? se han incrementado las muertes, en el último mes se ha incrementado mucho, ¿no? Teníamos una tasa baja, estábamos en 3%, o sea, de cada 100 enfermos, 3 fallecían, y eso estaba por debajo del promedio latinoamericano. Ahora hemos subido a 4, ¿no? Entonces ha subido mucho y estamos ya un tanto por encima de la tasa, pero menos de la tasa internacional. Entonces, pero Santa Cruz estaba en 2.2, era la tasa de letalidad más baja de toda la región. Entonces se ha ido incrementando.
merced a qué decimos. Sí. El ocultar los casos, los movimientos sociales que niegan la enfermedad, no buscan atención temprana, ocultan la enfermedad, parece que por instructivas, y entonces acuden a los servicios cuando ya no pueden más, cuando la situación realmente ya va a ir al deceso, Claro. o al llegar a los hospitales van a fallecer o fallecen en sus domicilios. Entonces, esto nos ha incrementado grandemente la letalidad y debemos decirlo con la Mi pregunta era la franqueza. inversa. ¿Por qué ha sido que nosotros no hemos tenido esa avalancha de muertos a las que hacías referencia y también a las que especula el New York Times? ¿Por qué? ¿Ha sido porque a tiempo hemos entrado en cuarentena, porque se han tomado las medidas? ¿A qué le atribuyes que no se nos haya disparado la cifra? Dos análisis hemos recibido recientemente. El primero, nuestra cuarentena rígida fue una de las mejor llevadas por la población, ¿no? Para explicarle con un poquito más de claridad, se ha hecho un estudio de los movimientos de las personas de los países, bueno, en realidad todo el mundo, pero de los países de América, de Sudamérica. Y allá más del 54% de la población boliviana ha dejado de movilizarse antes incluso una semana de que empiece la cuarentena. Sí, sí, eso es verdad, es cierto. Una conciencia tal, y luego, claro, desde luego ya ha sido rígida, pero con control policial, con control militar, que ha sido también muy, muy fuerte. Si usted Sí. recordará, los soldaditos amanecían, se congelaban todo, y los policías. Y entonces, Y la gente era respetuosa, y la gente no salía, sí, y la gente sí, se y ya cuidaba después realmente. esto se relajó, y con la cuarentena flexible, y peor con los movimientos sociales. Es decir, hemos postergado mucho esta ocurrencia de casos. Hemos salvado muchísimas vidas y muchos enfermos con esa disciplina que se ha impuesto y con el trabajo de todos, también los medios de comunicación nos han ayudado. Y creo que hay que reflexionar sobre esa positividad que hemos tenido en nuestro país y que no puede ser que no se la reconozca, ¿me Claro que entiende? sí. No, no puede ser Es importante eso. Ahora, que yo echen por justamente para que tierra. se reconozca todo esto, y me gustaría que haya esta aclaración de tu parte, Virgilio, como jefe de epidemiología, y me imagino como parte del Ministerio de Salud, se especula ahora de que no se sabe dónde están aquellos ventiladores o respiradores, no sé cómo llamarlos, que llegaron y que fueron parte del escándalo del doctor Navajas. ¿Dónde están? ¿Es verdad que no se sabe dónde están esos respiradores? ¿Que no se sabe a quién se ha entregado? ¿O lo Sí, desmentimos? sí. Voy a decirlo claro, se ha aseverado que están en los servicios departamentales de salud y que están bajo custodia. No tengo nada que ver con el tema ni de equipamientos, ni de reactivos, no es mi campo. Yo me ocupo, digamos, de los casos de las personas, de la epidemiología, pero esto es lo que el ministerio ha respondido, que los ventiladores todos están a buen recaudo en manos de los servicios departamentales de salud. Ok, se ha entregado a los servicios. Gracias por esa aclaración. Me toca preguntarte algo que todos los bolivianos estamos en vilo y queremos saber. Se había dicho en determinado momento que el pico iba a ser en agosto. Sin embargo, no esperábamos que hayan movimientos, manifestaciones, salida inmensa de gente a las calles a movilizarse. Te pregunto, ¿hemos llegado al pico? ¿No estamos en el pico? ¿Para cuándo se calcula que sea el pico más alto? Habíamos manifestado que se iba a presentar entre finales de agosto y mediados de septiembre y estamos en esa tendencia. Ya, por ejemplo, Santa Cruz y Beni han empezado la meseta y la desescalada. Los que están subiendo son Cochabamba, La Paz, Potosí, Oruro, pero que esperamos que en 2 semanas van a entrar en esta misma caracterización de meseta y desescalada. Y ya ¿Y están subiendo para producto de las movilizaciones? primordialmente, ¿no? No hay otra cosa a la cual atribuirle. Entonces, este fin de semana va a ser clave porque pasan 2 semanas de que se han iniciado estos movimientos y vamos a ver si se aumentan, se incrementan los casos y los fallecimientos. Y entonces esperaríamos una semana más y ya creo entramos en la meseta y en la desescalada. Ahora, la desescalada no quiere decir que va a bajar en picada. Esto va a tardar Claro, como unos 3 a 4 meses, el mismo tiempo que ha tardado en progresivo. elevarse,
va a tardar también en llegar a bajar hasta noviembre, diciembre. Y por eso la esperanza es tener la vacuna lo más pronto posible. Que aceleraría en todo caso ese proceso, porque si en septiembre, Así es. octubre bajamos, ya en noviembre si hay la vacuna, ya diciembre de repente podríamos tener parte de la población por lo menos vacunada. Esto es duro, nos ha tocado un momento bien difícil y según hablábamos con los sobrevivientes del COVID, el mayor error ha sido creer que era un simple resfrío por sus síntomas, porque de pronto venía el problema, el resfrío en la nariz y lo dejaban pasar, o el dolor de cabeza y lo dejaban pasar, asumiendo que era un simple resfrío. ¿Ese ha sido el mayor problema por el que nuestra gente ha muerto? Bueno, tú decías que escondían un poco también. ¿Ha habido desconocimiento? ¿No han informado lo suficiente, tal vez? También, lamentablemente la gente no ha buscado atención médica oportuna y hay que decirlo también, los resultados del laboratorio no se dan de inmediato, ¿no? Porque tardan. Pero entonces es fundamental que la población sepa que en determinado momento, por ejemplo, si estamos en época de dengue y tenemos fiebre y tenemos dolor de huesos, no vamos a decir que es una amigdalitis o una gastroenteritis. Estamos hablando de que mayormente va a ser dengue. Es igual con esto. El COVID es una infección respiratoria, es una gripe, ¿no? Es que en todo término similar, solo que su gravedad es mayor porque complica mucho los pulmones y todos los órganos y causa muerte. Pero los primeros síntomas son como de una gripe. Así es, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, cefalea, ¿no? Y alguna molestia respiratoria cualquiera, que puede ser rinorrea, o sea, catarro, como flujo decimos. Nasal, sí. Sí, entonces, buscar la atención, y hemos tenido atención por vía telefónica, muchas formas de... Pero no vamos a atribuir pues a la población, sino que también nosotros tenemos que ver que eso es importante. Ahora además no estamos ya como en marzo, abril, ahora tenemos un arsenal terapéutico que previene mucho las complicaciones. Realmente tenemos un arsenal, no siguen haciendo de las suyas las farmacéuticas, los laboratorios, realmente se puede ir a la farmacia y se encuentran los medicamentos, Virgilio. Posiblemente sí, pero puede haber alguna situación. Lo que sucede es que más bien las farmacias ya no están siendo demandadas porque al parecer la población se ha organizado. No se ha munido, ha comprado, y por eso mismo también que nos ha faltado oxígeno para los servicios de salud, porque la gente ha comprado privadamente. Sí, entonces eso en términos médicos le llamamos secuestro. O sea, la gente que no necesitaba lo ha acumulado, sí. Y entonces para los que necesitan no ha habido. Sí. Son varias cosas, ¿no? Y lo mismo con los medicamentos, pero me imagino que ahora ha bajado la demanda y por eso también va a subir la oferta. Y los precios han bajado, ¿no? Los precios han bajado, ¿no? Y también se está ejerciendo un control de parte de los servicios departamentales de salud. No es posible porque en este momento también el personal de salud ha sido afectado con la pandemia. Seguro, claro. Entonces se ha reducido casi en un 40-50% nuestro ejército, digamos, de trabajo de todo el país. Bueno, ya casi cerrando la entrevista, yo te voy a reclamar dos cosas como comunicadora y como mujer de medios. La primera, y que a mí me confundía muchísimo, es ver en los medios de comunicación, redes, por ejemplo, que continúa la publicidad del medicamento para la tos, que el medicamento para el dolor de cabeza. Y eso confunde a la población, porque la gente sigue pensando que le va a venir una carraspera y se va a ir a comprar el jarabe, porque sigue siendo. Personalmente creo que se debería haber quitado todas esas publicidades que confunden a la población y que le hacen creer que se va a tomar nomás un medicamento para el resfrío cuando podría estar teniendo los síntomas del COVID. Y mi segundo reclamo, tú sabes, la tribuna ya no es como antes, ahora yo soy la que me quejo, ¿no es cierto? Un poco en broma.
Y el segundo reclamo es la falta de información desde el Ministerio de Salud y de Comunicación, donde nos diga que apenas tengamos un flujo nasal, un dolor de cabeza, un escalofrío, se nos suelte el estómago, pensemos que es coronavirus y vayamos al médico. Yo he tenido un hermano que seguía pensando que no tenía nada y tenía el COVID. Yo he tenido ahí al presidente de de la Federación, amigo personal, que los primeros días estaba con escalofríos y pensó de nuevo que era un simple resfrío y hemos perdido una vida tan valiosa. Entonces creo que tenemos que incidir mucho más en educar a nuestra población. ¿La estamos confundiendo o no estamos dando la información? Perdón por mi atrevimiento, pero ya que estoy contigo, era muy importante para mí transmitirte esa mi iniciativa, mi inquietud. Bueno, respecto a la propaganda farmacéutica, no solo es en esta época, ¿no? Es todo el año. Pero si hacemos hincapié en la situación, digamos, de los profesionales farmacéuticos que acuden a esta marketing que llamamos, ¿qué tal de aquellos curanderos que curan COVID, curan cáncer, curan SIDA, curan todo? Y lo sacan en la prensa y tienen horarios en los canales de televisión. No sé si usted ha visto, que claro, ofrecen tabletas maravillosas. Y ustedes todo. Entonces, desde el Estado, desde el ATT, neces desde el Ministerio de Comunicación, necesitamos regular tienen eso. posibilidades de cortarlo. Tienen toda la tuición y fiscalización. Sí, pero no se olvide que recién estamos, yo estoy 2 meses y medio. Sí, lo sé. Después de casi 20 años, ¿no? Pero te paso Entonces, estos datos, de repente puedas ejecutar en algún momento. Muy importante. Y respecto del otro, es importante también que los medios de comunicación, sobre todo la Oficina de Comunicación Social del Ministerio y el Ministerio de Comunicación Social, asuman esto que nos dice que hay que informar a la población. Yo hice un curso en la India de bioterrorismo y guerra biológica, y allá lo primordial que se decía es informar primero a la población para que no entre en terror y capacitar al personal, porque si el personal no está capacitado, peor la población entra en pánico. Seguro. Entonces es lo que hacemos. Yo por lo menos soy abierto a todos los medios de comunicación. Algunos colegas me critican, dicen que, pero es la forma, porque no tenemos el dinero suficiente para copar todos los medios, y la buena voluntad del periodismo nos ayuda a llegar, como siempre, como lo hacía con tu papá, que he dicho, yo me iba a la tribuna o me iba a los sábados populares y convocaba a las vacunas, vacunábamos ahí mismo en el teatro al aire libre para que la gente se motive. Lo hemos hecho siempre. Qué lindo. Te agradezco mucho, Virgilio. Sí, primero que nada por tu amplitud. Apenas te hemos convocado, de inmediato nos has aceptado. Te agradezco por clarificarnos todos estos puntos que nos hacían falta conocer como población, como sociedad, como familias. Y ha sido un gusto. Espero poderte contactar en otro momento. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Un gusto verte tanto tiempo y felicitarte por el programa y por el canal. Muchísimas gracias. Te invito a vernos en Palenque TV. Gracias a ustedes también por la sintonía. Estamos, como siempre, tratando de informar a la población, que creemos que es lo fundamental. Seguiremos haciéndolo desde acá. Un abrazo hasta el día de mañana.